Pues este primer lugar que tenemos, como les digo, es Creta y en concreto estamos hablando de la civilización minoica. La civilización minoica es una de estas civilizaciones que se desarrolló justamente en esta región de Creta, en esta isla está, pues, por así decirlo, al sur de lo que sería como tal la península de los Balcanes, que es donde está ubicada Grecia. Aquí, antes de empezar, o más bien de continuar con todo esto, es importante aclarar que el nombre de Grecia es el nombre que los romanos le dieron a la región. ¿Cómo se llamaban a sí mismos los griegos o los que nosotros llamamos griegos? Originalmente se denominaban a sí mismos como helenos, ¿no? Y la región se llamaba el Élane. Ajá. ¡Es el mejor nombre de la vida! De tal forma que, pues, esa era la forma original de identificarse a sí mismos estos griegos. Y este pueblo que estamos mencionando, los minoicos, esta civilización minoica, es la primera de la región y se denominaban a sí mismos justamente como helenos, ¿no? La primera civilización helena de alguna forma, aunque directamente no concordarían ni en cuestiones culturales y muchas cuestiones con lo que sería Grecia al 100%. Aquí lo que tenemos son las ruinas de la ciudad más importante de la civilización minoica, que es justamente la ciudad de Knossos. En particular, lo que queda aquí son las ruinas del palacio de Knossos, justamente el palacio real de Knossos, donde podemos observar, pues, algunas características que van a empezar a ser cotidianas ya en el mundo griego, como por ejemplo sería la presencia de las columnas como elemento arquitectónico importante. Las columnas en Grecia tienen varias características que ya hablaremos más a fondo conforme vayamos avanzando, pero aquí lo que podemos percibir es que son columnas con el fuste acanalado. ¿Qué es eso? No lo sé, tú dime. El fuste es el cuerpo de la columna y está acanalado, tiene esta especie como de estrías, ¿no? Una primera característica para entender el arte griego y bueno, pues esta visión que tenían sobre la construcción y la demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este palacio, como les voy diciendo. Otras características interesantes que podemos ver es el tamaño, ¿no? Los griegos van a caracterizarse mucho también por construir edificios de gran tamaño, construcciones de gran tamaño. En este caso, podemos notar que estas construcciones, pues, son abundantes en color, son construcciones que tienen policromadas, es decir, iban pintadas, no eran solamente en blanco o en el color de la piedra, sino que llevaban coloración distinta, ¿no? Las paredes, como vamos a ver ahorita más adelante, también iban pintadas y demás. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Y pues aquí podemos observar cómo ya esto está destruido. Lo que tenemos aquí enfrente es lo que sería la reconstrucción hecha por el juego Palacio Real de Knossos, ¿de acuerdo? Aquí podemos observar algunos elementos. Como les decía, Knossos es una civilización que se caracterizó, por lo menos de lo que sabemos en la actualidad, por pintar sus paredes o tener una civilización con cromos, es decir, que va coloreada o que va pintada distintas partes de estos lugares, ¿no? Como podemos observar aquí mismo, se pueden percibir fácilmente la decoración en el interior, ¿no? Y podemos ir entrando viendo que son salones de gran tamaño, los que vamos ubicando. Todas estas son características que luego los griegos ya en civilizaciones como Atenas, como en Esparta, van a repetir en sus propias construcciones. Entonces, salones de gran tamaño, la presencia de columnas, edificios altos también igualmente, el uso de colores para también darle mayor importancia a ciertos sectores y cuestiones de ese estilo. Entonces, en este caso, como les digo, era un palacio. No estamos hablando de una ciudad al 100%, como otras de las que vamos a ver, sino más bien que era un palacio y a su alrededor podríamos llegar a encontrar lo que serían algunas otras ubicaciones, ¿no? ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Si a alguno de ustedes le gusta la mitología, sabrá que aquí en Knossos, o la civilización minoica es famosa por este mito del Minotauro, justamente. Entonces hay efectivamente un laberinto en el interior de estas construcciones y es lo que vamos a tratar de ver ahorita justamente, vamos a tratar de explorar un poquito. Ahora sí viene lo chido. Para aquellos que no lo ubiquen, bueno, pues en teoría el Minotauro es una bestia mitológica que fue producto de la relación entre la reina de Knossos, justamente la emperatriz, con un toro hermoso, supuestamente, y esta relación pues no fue tanto porque la reina estuviera profundamente enamorada del toro, sino más bien que tenía una maldición dada por Poseidón, debido a que en teoría Poseidón odiaba o tenía cierto resentimiento en contra de esta civilización, ¿no? Acuérdense que en Poseidón es el dios justamente del mar, del agua para los griegos, y en este caso pues es el que da esta maldición a esta reina, y pues termina teniendo relaciones con él. Producto de estas relaciones con este toro, el resultado es justamente el nacimiento de este minotauro. ¡Fue horrible!
Este Minotauro entonces va a ser encerrado justamente en este palacio que tenemos aquí, en las profundidades del palacio, que fue construido por un arquitecto que se maneja, o un inventor más bien, que se maneja como si fuera un mito o fuera una realidad, que sería este inventor llamado Dédalo, ¿no? Dédalo puede ser que también algunos de ustedes lo ubiquen por la historia de Ícaro, que era su hijo, este que subió, que tenía alas hechas de cera y que subió hasta el sol y que se derritieron sus alas y cayó al mar, que hace referencia a todo este tipo de las aspiraciones y demás. Bueno, pues Dédalo fue el que hizo parte de esta construcción y particularmente lo que sería el laberinto donde estaba encerrado esta bestia mitológica. Esa cosa ni sentimientos tiene. Ahora, yendo a la parte como histórica de todo esto, habría que decir que algunos historiadores apuntan a que este mito en torno a el Minotauro y demás hace referencia a la opresión que ejercía Knossos sobre otras civilizaciones menores que había en toda la región de pues el Hélane, ¿no? De toda esta región de los griegos, ya que tenían que entregar tributo, probablemente fuera tributo en especie, que es decir, en productos directamente, o en dinero como tal. Y parece ser que también parte del producto que se entregaba eran pues jóvenes vírgenes, tanto mujeres como hombres, que eran posteriormente ejecutados o eran sacrificados en estos lugares, ¿no? ¡Eres un monstruo! Y justamente aquí en el juego, pues nos hacen aquí una representación de lo que sería esta bestia mitológica, el Minotauro, ¿no? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Entonces, a grandes rasgos es lo que podríamos decir de esta primera civilización que mencionamos, que apareció en esta región de Grecia. Alrededor del 2700 es la civilización más antigua de la que tenemos conocimiento, los minoicos, con su gran ciudad de Knossos, ¿no? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y bueno, le decíamos la cuestión de las referencias a animales o las relaciones sexuales con animales que están presentes en muchas mitologías, pues bueno, es porque los animales siempre han sido unos seres que han llamado mucho la atención a la humanidad, ¿no? Desde la más antigua prehistoria con la cuestión de las pinturas rupestres y todo esto, en donde se representaban distintos pasajes mitológicos o distintos pasajes en donde había contacto con animales, pues siempre han sido como los animales una referencia a lo que ser humano quiere o aspira, ¿no? Las águilas haciendo referencia al poder, el toro a la fertilidad o a la masculinidad, al poder y cuestiones de estilo, ¿no? ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Vamos a pasar a ver nuestra siguiente ubicación. Pues lo que estamos diciendo, el elemento sexual en la actualidad pues es un elemento que tiene muchas cosas complicadas que se dialogan o que pueden ser difíciles de hablar, medio tabú y cuestiones así, pero pues en el mundo de las religiones antiguas o las civilizaciones antiguas, el tema sexual es algo muy importante debido a que es una relación que no solamente transciende en parte física o lo divertido que puede llegar a ser, sino que hace referencia a toda una serie de cuestiones profundas, espirituales y demás. Entonces, es por eso que dioses tan importantes en distintas religiones, como en el caso aquí de los griegos que estamos justamente hablando, como Zeus, pues tienen un carácter evidentemente muy sexual, porque la sexualidad es un elemento que además del disfrute, que para los griegos era muy importante todo esto, también era un elemento que tenía mucho que ver con la espiritualidad, era un momento muy particular de la vida de las personas, ¿no? Estamos en la región de lo que sería nuestra siguiente civilización importante, que es Micenas. Todavía no estamos hablando como tal de religiones, o más bien de civilizaciones 100% griegas, o lo que conocemos todos como griegos, sino que estamos todavía hablando de civilizaciones previas, ¿no? De alguna forma. Entonces, aquí podemos percibir justo un poquito del paisaje griego. Y es importante que observemos el paisaje griego, porque el paisaje griego va a marcar mucho las características de construcción arquitectónicas y el estilo del arte de los mismos griegos, su mitología y su cosmovisión del tener mundo. Como bien sabemos, Grecia pues tiene básicamente, es una zona costera, es una península, una zona muy grande costera, que está rodeada de pequeñas islas, cada una de ellas con distintas civilizaciones que fueron desarrollando, pueblos que fueron desarrollando su región. Y aquí en concreto estamos ya en la zona continental de Grecia como tal, donde podemos observar a lo lejos lo que vamos a ver más adelante, que sería justamente las ciudades de Atenas y demás, ¿no? ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Es importante también remarcar que si nosotros vemos el paisaje, es una zona bastante montañosa. Esto también va a marcar muchísimo el estilo de Grecia, sus construcciones y demás, porque justamente la zona más importante de las ciudades va a ser la que está en la colina más alta dentro de esta ciudad. A eso se le llama estrategia. Y bueno, pues aquí tenemos las ruinas de lo que queda para este momento histórico, supuestamente, de la ciudad de Micenas. Nuevamente, una ciudad muy importante dentro de la mitología griega y dentro de todo el entorno griego.
¿Qué podemos ver aquí como primer elemento importante a resaltar? Pues justamente donde estamos parados, ¿no? Y donde vamos a treparnos ahorita para ver. Esto que está aquí son murallas. Eso tuvo que doler. Esto nos hace sospechar entonces que estamos hablando de una religión, o más bien de una civilización en este caso, que es de carácter militarista, una religión con situaciones militar. Tenemos aquí las troneras, tenemos los pasillos de las murallas y demás, así que pues eran ciudades fortificadas, lo cual nos habla de lo caótico y problemático que pues eran estas civilizaciones que constantemente se enfrentaban en distintos tipos de combates entre ellas mismas y contra otras que estaban fuera de lo que es la zona de pues el Hélane directamente. ¿Qué? ¿Estás retándome? Vamos explorando, podemos ver, esta es la primera civilización, la civilización de Micenas, aparece en 1700 a.C. y es la primera civilización conocida como civilización urbanística. ¿Qué significa esto? Que fue la primera civilización que desarrolló ciudades como tales. Es decir, vimos a Knossos ahorita, pero Knossos les dije que era un palacio y alrededor de ello había poblados, pero no era una ciudad como tal, esta ya es una ciudad directamente. Aquí algo interesante es que esta región donde fue construida la ciudad de Micenas ya estaba ocupada previamente. Sabemos que estaba ocupada previamente porque los micénicos le rendían culto a antiguos reyes enterrados en estos lugares. Esto que tenemos aquí es lo que se conoce como túmulo funerario. Si algunos de ustedes muchos de ustedes me acompañaron en la clase anterior cuando hablamos de justamente los túmulos funerarios en Inglaterra, pues aquí podemos encontrar otro modelo de ellos, construidos con piedras, generando esta especie de domos, decorados con distintos tipos de joyería, decoración de oro y plata, que empiezan a ser ya importantes. Y aquí en esta cámara encontraríamos justamente lo que sería la cámara funeraria, donde el cadáver de este rey o de este antiguo gobernante estaría enterrado. Entonces, no sabemos quiénes eran exactamente, quiénes estaban aquí enterrados, qué civilización era, pero lo que sí sabemos es que los micénicos, para cuando ya empezaron a desarrollarse, le rendían culto a estos antiguos reyes, ¿no? Qué buena onda. Otra cuestión que destaca mucho de los micénicos y que es una de sus obras arquitectónicas o de lo poco que nos queda de ellos que llama mucho la atención hasta el día de hoy es justamente esta entrada o esta puerta que tenemos aquí. Es una puerta de tamaño bastante considerable para lo que sería la época, ¿de acuerdo? Y podemos ver que tiene una forma de construcción tipo dolmen, de la que ya habíamos platicado anteriormente o en el video anterior platicamos, ¿no? Esta que está formada por dos columnas que se juntan en la forma de una especie de entrada de domo. Y la parte superior nos destaca otro elemento que va a ser muy importante para los micénicos, las figuras animales. Los micénicos van a recurrir mucho a figuras como por ejemplo algunos delfines, peces, cuestiones de ese estilo, pero también en este caso, como lo podemos ver aquí, a leones, felinos de gran tamaño, panteras, leones, jaguares, cuestiones así, y también una figura mitológica llamada el grifo, ¿no? ¡Ya nos exhibiste! Que es esta bestia alada con cabeza que algunas veces es representado con cabeza de águila y cuerpo de león, ¿no? Y alas de águila, evidentemente también, ¿no? Aquí podemos ver, actualmente, esta escultura sigue en pie, se sigue pudiendo ir a visitar, en la actualidad ahí sí es turismo, y el rostro de estos leones ya no está. Todo parece indicar que probablemente esos rostros o los rostros de estos leones que podemos ver aquí estarían hechos, como lo representa el juego, de algún tipo de metal precioso. Aquí el juego lo representa de oro, ¿no? Y pues a lo largo de la historia de Grecia, pues más de algún saqueador, algún oportunista llegó a robarlas y pues se perdieron. Y en la actualidad, pues las dos se ven como la que tenemos del lado derecho, ¿no? Justamente la que estoy colgada, se ven de esa forma, sin la cabeza, ¿no? O decapitadas de alguna forma. ¿De acuerdo? Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Podemos ver aquí las distintas terrazas, los pasillos de esta ciudad de Minos, como las murallas de Troya, justo. Qué bueno que saca lo de las murallas de Troya porque es parte de lo que vamos a hablar justamente, Misael, ahorita. Porque, ¿qué tiene que ver la civilización micénica o Micenas con la cuestión de Troya? Bueno, todo parece indicar que se inspiró Homero justamente esta cuestión de los micénicos con una invasión de Troya.
Todo parece indicar que efectivamente Micenas en algún momento se enfrentó a Troya en una guerra y que pues son lo que destacó la famosa guerra de Troya, la Ilíada y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Justo sabemos eso también porque tenemos registros de que efectivamente el rey que gobernaba en que es el Palacio Real, que podemos observar lo que está decorado nuevamente con mucho colorido, con pinturas, ahí vemos la referencia al toro, que practicaban un deporte en el cual saltaban al toro y demás. Bueno, pues el rey que gobernaba aquí, este palacio se llamaba el Megarón, y quien gobernaba era el rey Agamenón, que si alguno de ustedes haya leído la Ilíada y se acuerda un poquito, pues es justo el rey que va a luchar allá justamente en Troya, ¿no? Y que dirige a las tropas troyanas. Reconocido como un rey guerrero, tan valiente y tan poderoso como Aquiles, pero mucho más ambicioso y pues corrompido. Bueno, pues aquí estaría justamente, y pues los tesoros de Micenas se dice que fueron saqueados a lo largo de toda su historia. ¡Que arda Troya! Y como les decía, también tendríamos aquí los inicios de lo que serían las famosas corridas de toros. Aunque estas corridas de toros no era matando al toro, sino más bien que lo que se veía aquí era la destreza del personaje o de la persona que se enfrentaba al toro para saltarlo, no para matarlo. Más humanitario no matar al animal, ¿no? Esos bastardos me mintieron. Entonces, ¿cuál sería una definición más precisa de una ciudad? Bueno, ok, una ciudad. ¿Cuál sería una definición de alguna forma de una ciudad, una zona urbana o una región urbanizada? Pues sería básicamente una aglomeración de casas y de distintas construcciones habitacionales, al final de cuentas, que además de todo esto ofrece servicios de algún tipo a su población, como podría ser algún tipo de servicio de drenaje, agua potable o directamente servicios de protección, en los que entraría justamente la muralla como infraestructura de protección, ¿no? Además de todo, ya cuando hablamos de una ciudad quiere decir que está bien estratificada. Tenemos estratos sociales, niveles sociales claramente marcados, con la presencia de edificios que pueden ser de temas religiosos o edificios que también pueden ser de temas gubernamentales, como en este caso el Palacio del Megarón, que es el que tenemos aquí justamente en el que estamos en el interior, ¿no? Este es el palacio de mayor tamaño que tenemos y justamente pues así era utilizado por Agamenón para demostrar su autoridad y su poder sobre los pueblos que le rendían tributo a Micenas. Y bueno, nada más quería que tuviéramos, antes de irnos de Micenas, pues nos quedáramos con esta visión que justamente esta terraza, según algunos escritos de cronistas de la época, dicen que cuando el rey Agamenón quería demostrar su poder, pues traía a aquellos visitantes o embajadores que vienen de otras regiones a que subieran a la terraza superior del Palacio del Megarón para que vieran pues la extensión de lo que ellos controlaban y el bello paisaje que podemos ver aquí, ahí donde vemos justamente a los triremes, ese tipo de barcos típicos de los griegos ahí avanzando, que estamos ahí el mar Egeo, es decir, el Mediterráneo como le decimos nosotros actualmente, y del otro lado pues los fértiles campos de cultivo de Grecia, donde se podían ver claramente los olivos como una de las plantas principales de todo ello, ¿no? Es bellísimo. Hola de nuevo. Si te gustó aprender historia con videojuegos, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita. Si quieres participar en las grabaciones, que resuelva tus dudas y divertirnos mientras aprendemos historia, te invito a que nos sigas en Twitch. Hacemos transmisiones los martes, jueves y sábados. ¡Hasta luego!